Bien, pues vamos a iniciar, Alex, si te parece. Bien. Bienvenidos a todos y a todas, a los que estáis aquí presentes. Buenos días. Algunos sé que os hemos hecho madrugar muchísimo. Muchas gracias por estar aquí presentes y los que verán este episodio más tarde, pues también bienvenidos. Este es un episodio especial porque nos hace muchísima ilusión tener entre nosotros a un amigo y también a una persona que desde mi percepción es un científico que está rompiendo las fronteras, eso que nos gusta mucho, romperlas con suavidad pero con contundencia. Las fronteras de la física, de la neurociencia y de la percepción en realidad, porque el doctor Alex Gómez Marín, que nació en Barcelona en 1981, él empezó su carrera en el mundo de la física, donde se especializó en estudios que son completamente diferentes a lo que él está haciendo ahora. Una de las cosas más interesantes de su carrera es su curiosidad y su apertura científica que le llevó a dar un giro hacia la neurociencia en un campo que él ha marcado tendencias. Con un doctorado en física teórica y una maestría en biofísica de la Universidad de Barcelona, pues ha trabajado en muchos centros importantes. Luego, si acaso, le ponemos todo su perfil, pero por ejemplo el Centro for Genomic Regulation en Barcelona, el de Lisboa también, pero lo que realmente es Gómez Marín, yo no diría que es solo su formación, que desde luego la tiene, sino su enfoque único para entender cómo funciona la conciencia humana. Hoy es el director del Laboratorio del Comportamiento de Organismos en el Instituto de Neurociencia de Alicante, donde él investiga algo que me encanta, que se llama los márgenes de la conciencia. Así que si alguno se considera marginado o le gustan los márgenes, este es el lugar donde vamos a hablar de eso. Esos márgenes no son estados ordinarios clásicos, sino que él habla de experiencias conocidas como ECM en su investigación. Alex no se limita solo a estudiar la conciencia en su estado normal, sino que ha explorado qué pasa en la percepción, qué pasa en la realidad, qué ocurre cuando nuestra conciencia se ve alterada. Tiene muchos proyectos interesantes. Ustedes luego le vamos a poner toda la reseña sobre cómo eso de ver sin ojos, qué pasa con la conciencia en las distintas fases, pero uno que a mí me resuena un montón, además es que él es el director del Paris Center en la Toscana, una iniciativa que busca integrar la ciencia, las artes y lo sagrado en un espacio de reflexión. No es solo un científico, es un activista de los márgenes de la conciencia, no es solo un académico, sino que yo diría que es un artista de la ciencia, porque está construyendo la ciencia en cada paso. No es un interdisciplinar, es un multidisciplinar, mejor un transdisciplinar. La revista OM Magazine lo considera como una de las 100 personas más inspiradoras del mundo, pero yo creo que eso lo tienen también que decidir ustedes, hasta qué límites les va a llevar esta mañana de la vida, de la muerte, de la mente y de todo lo que significa estos márgenes de la conciencia. Bienvenido, Alex Gómez Marín. Muchas gracias, Concha. Menuda introducción. Un saludo a todos. Hoy estoy afónico, es un misterio, porque siempre tengo voz y buena voz, y hoy se me ha ido, pero he pedido que vuelva y lucharé para hacerme entender. Esta no es mi voz habitual. Muchas gracias, Concha, por la invitación y a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, os voy a contar muchas cosas, porque siempre tengo muchas cosas que contar. Os voy a contar un poco de mi historia brevemente para que entendáis por qué estoy investigando lo que estoy investigando. Y curiosamente, mi propia historia refleja la historia de la ciencia, de la conciencia, que os voy a tratar de transmitir hoy. Tengo un perfil muy extraño. Yo soy un físico teórico que por casualidad dejó el papel y el bolígrafo y la pizarra para estudiar organismos en el laboratorio. Estudié la bonita y bendita y humilde mosca de la fruta durante 4 años. Cuando es larva, yo soñaba
soñaba que era una larva cuando la estudiaba por las noches y me imaginaba cómo sería el mundo para la mosca de la fruta, ¿no? Y allí pues me inicié en la biología experimental, viniendo, viniendo de la pura teoría, ¿no? Luego cambié de organismo y me enamoré del gusano, C. elegans, muy estudiado también en los laboratorios de neurociencia y de desarrollo. Y allí estudié durante varios años cómo encuentran comida, cómo se orientan, qué estrategias tienen. También estudié más tarde otro organismo que se estudia mucho en los laboratorios, el ratón, cómo los ratones aprenden y preguntas que a veces no se hacen, ¿qué aprenden? ¿Y quién aprende qué? Pero si eso no fuera suficiente, decidí que, bueno, me di cuenta pronto, porque yo me doy cuenta de las cosas pronto. Me di cuenta de que la promesa de la neurociencia, ya que por casualidad me había convertido en neurocientífico tras tantos años estudiando cerebros de animales en el laboratorio, la promesa siempre es entender la mente humana en el mundo real. Y yo no hacía más que, y era fascinante, estudiar rodajas de cerebros de animales en el laboratorio, haciendo tareas totalmente abstractas y descontextualizadas, como tiene que ser, para poder controlar las condiciones, pero que yo ya veía que la promesa no se iba a cumplir, que yo me podía dedicar toda la vida, y es lícito que la gente lo haga, a estudiar la mosca de la fruta o el gusano o el ratón, pero ¿qué pasa con la mente humana en el mundo real? Entonces cambié otra vez, cuando regresé aquí a Alicante a montar mi propio laboratorio, decidí estudiar la cognición y el comportamiento humano, como bien se puede, no haciendo caso de la mayoría de consejos que te dicen, Alex, quédate en tu nicho, quédate en tu campo, conoces a la gente, te conocen, conoces la bibliografía, las referencias, sabes cuáles son sus conferencias, ¿verdad? Quédate en ese nicho y muere allí, ¿no? Y yo decidí que no. Entonces, bueno, empecé a estudiar comportamiento y cognición porque es lo que se me daba bien, ¿no? Medir muy bien con visión por ordenador y cuantificar y tratar de modelizar qué hacen los organismos del comportamiento a la cognición y de la cognición a la consciencia. Bien, luego os cuento un poquito más de mi historia. ¿Cuál es el plan de viaje de hoy? En estos 45 minutos o así que tengo para compartir mi investigación y luego estaré encantado de recibir vuestras preguntas, comentarios e incluso respuestas. A veces se dicen, es la hora de las preguntas, si tenéis respuestas también las quiero escuchar. Este es el plan. Os voy a contar en unos pocos minutos mi visión de la historia de la ciencia y de la historia de la ciencia de la consciencia. Los últimos 400 años, en 5 o 10 minutos, os voy a contar, para ver dónde empezamos y dónde estamos. Y por qué donde estamos hoy es un punto tan importante, tan único en la historia de la ciencia. En segundo lugar, la segunda parte, el segundo acto, va a ser hablaros de los márgenes, lo que yo llamo los márgenes de la consciencia. Y ahí pues ya vamos a despegar y os voy a hablar de dos cosas muy importantes que tiene que decir la física y qué tiene que decir la neurociencia sobre estos márgenes y qué tienen que callar o qué tienen que decir y no se atreven a decir todavía, ¿no? Hablaremos de eso. Y luego trataré de acabar en consideraciones todavía más amplias que nos van a llevar más allá de la teoría, de la filosofía, más allá de los datos puramente, sino que tienen que ver con lo que yo llamo el taburete de la ciencia, que se aguanta sobre tres patas. A mí durante mucho tiempo me han enseñado, porque ya sabéis que muchas veces la formación es una deformación profesional, ¿no? Y me enseñaron que si yo hacía buenos experimentos y tenía teorías decentes, todo iba a ir bien, pero no. La ciencia anda en esas dos patas, pero necesita una tercera para no caerse. Y es la pata que tiene que ver con la política, lo sociopolítico, los medios de comunicación, la educación, lo que simplemente reconoce al científico como un ser humano en el mundo real, precisamente, ¿no? Entonces hablaremos de eso. Esos son los tres actos, ¿de acuerdo? Historia de la ciencia, como nunca os la han contado, los márgenes de la conciencia y qué hay más allá. Bueno, vamos. No sé si mi voz está siendo decente, pero hago lo que puedo. Esta mañana a mis hijas les cantaba en el coche a propósito la canción que les gusta de Taylor Swift con esta voz y ha sido todo un espectáculo. Se reían muchísimo conmigo. Les cantaba Shake It Off, así, ok. Bueno, otra cosa que os tengo que decir,
¿Sabes cuando se hacen los disclosing the conflict of interests? ¿No? Conflicto de intereses. Os he contado algo de mi biografía, rápidamente, ¿no? Bueno, la física, la neurobiología, la mente humana. Pero si eso no fuera suficiente, me pasaron dos cosas más, por lo menos. Una es que me saqué lo que en inglés se llama el tenure. Tenure es cuando por fin los investigadores llegan a un punto en su carrera donde la universidad en la que trabajan les hace investigadores para toda la vida, como que te casas con la universidad. Y, y ya se supone, ¿por qué está el tenure? Se supone que ya tienes la libertad para pensar, porque ya no te tienes que preocupar de estudiar aquello que te va a dar de comer. Muy bien, eso fue muy buena noticia. Me saqué la plaza, que decimos en España. Bien. Y pocos meses después, casi me muero. Y esa es la ironía. Toda la vida persiguiendo conseguir ese momento y va y te mueres, ¿no? Justo se cumplen, y esto es muy curioso, 4 años ahora, hace 4 años ahora, y no sé si el día 2 de abril, porque yo celebro mi segundo cumpleaños entre el 21 de marzo y el 5 de abril, que es cuando estuve en el hospital, pues un día me levanto, no me encuentro bien y descubro que tengo un sangrado en el estómago. Bueno, voy corriendo al hospital y allí no voy a hacer mucho drama de esto, pero para que lo sepáis, ¿no? Allí durante 2 semanas enteras tratan de ver de dónde viene, pierdo mucha sangre y es allí donde tengo esta experiencia, ¿no? Esta experiencia del túnel que habréis oído, bueno, pues yo la viví allí. Claro, con lo que venía la trayectoria que os contaba antes, ¿no? De ir investigando la mente humana en el mundo real, esto de repente me abre otro campo, no solo personal, porque obviamente uno tiene que integrar estas experiencias traumáticas, ¿no? Pero a la vez son bendiciones integrarlas en su vida personal. Pero aquí la novedad, menos para mí, es que también decidí integrarlas en mi vida profesional. Y creo que es por eso que estoy hablando a vosotros hoy y que me llaman para que cuente mi investigación, pues porque se da la casualidad que soy un físico teórico estudiando la consciencia desde las neurociencias que casi se muere y al ver lo que hay al otro lado, sea lo que sea eso, ha decidido que va a investigarlo. Y es lo que os voy a contar hoy. O sea que esta es mi última nota autobiográfica de por qué y para qué hago lo que hago. Bien, vamos con la primera, vamos con la primera parte. Historia breve de la ciencia. La ciencia, empecemos. La ciencia es una anomalía, lo que llamamos ciencia. La ciencia occidental. Luego hay otras ciencias, otros saberes, otros ways of knowing, por supuesto, ¿no? Pero aquí os está hablando un occidental educado, formado y deformado en la ciencia occidental. Bueno, la ciencia occidental es un invento de la mente humana increíble y además es una anomalía dentro de todas las otras tradiciones de pensamiento, al menos como se cuenta de forma ortodoxa, ¿verdad? Ya veréis que la ciencia ortodoxa no estudia e incluso niega muchos fenómenos y realidades que para todas las otras tradiciones, en toda la historia de la humanidad, en todos los lugares del planeta, son ciertas, casi hasta obvias, ¿no? Entonces, la ciencia es una criatura muy extraña y es una criatura que lleva en desarrollo, pensemos en ella como un organismo, los últimos 400 años. Como que nació por allí, por el 1600, ¿no? Y a mí me gusta también escoger un cumpleaños, el 1623, año en que Galileo, que a todos y a todas os sonará, ¿verdad? Publica un libro que se llama El Ensayador, que os recomiendo, no os voy a dar deberes, solo os voy a ofrecer dos o tres lecturas que podéis hacer. Ir a leer a Galileo. A mí no me lo hicieron leer en la universidad ni en el doctorado. Es bonito escuchar los pensamientos de la voz y la palabra de aquellos que lo han pensado, no la versión digerida, ¿no? Entonces, ¿qué hace Galileo allí en El Ensayador? Bueno, primero, y de Galileo podría hablaros mucho, voy a sintetizar, ¿no? Pero este es muy importante porque es uno de los padres fundadores, aquí es donde empieza todo. Por cierto, aquí estamos haciendo, yo me he dado cuenta que lo que hago contando esto es contaros a todos vosotros quién era nuestro tataratatarabuelo. El tataratatarabuelo era Galileo y otros. Y hay que entender por qué hicieron lo que hicieron para ver ahora qué hacemos nosotros y por qué lo hacemos. Es una especie de constelación familiar histórica filosófica. Bien, entonces, Galileo le escribe una carta al Papa del momento. El Papa del momento tenía mucho trabajo. Esto es increíble, esto da para una serie de Netflix y no os lo puedo contar, pero el Papa, que creo que era Urbano VII, por la mañana recibió a Galileo
con los problemas que tenían que tratar, de cómo cuadramos esto que la física, que aún no se llamaba física, nos estáis diciendo sobre el cosmos y cómo cuadramos esto con la religión. Bueno, recibió Galileo por la mañana y por la tarde a San Joseph de Cupertino, el fraile que levitaba, y que levitaba tanto que lo tenían que esconder de convento, bueno, convento, de monasterio, y que no sabían qué hacer con él, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Qué tiempos aquellos, cuando el Papa por la mañana le toca en el orden del día una reunión, no hacían Zoom entonces, pero una reunión con Galileo y la otra con Joseph de Cupertino. Bien, Galileo le escribe al Papa una carta de 273 páginas, una carta en italiano, porque Galileo estaba harto de escribir en latín y que los profesores no le hicieran caso. Esto también nos suena familiar. Entonces, escribe en latín, perdón, en italiano para ver si el pueblo por lo menos escucha, ¿no? Y esta carta es una queja a un jesuita cuyo seudónimo era Sarsi, que había escrito, malinterpretando, la tesis que un estudiante de Galileo había dicho sobre unos fenómenos que se vieron en el cielo en 1618, eran 3 cometas, y discutían, porque no lo tenían claro, qué es eso que vemos en el cielo. ¿Es un objeto de verdad o es una percepción, es una ilusión, es una alucinación? Esto es absolutamente clave para lo que os voy a contar de Galileo en un minuto. Vale, entonces Galileo escribe esto, que si tuviera redes sociales Galileo hoy sería un hilo de Twitter larguísimo, muy enfadado está, ¿no? Parar de decir lo que yo no he dicho. Y en esa queja de 270 páginas al Papa, Galileo, sin querer sin querer queriendo, pone 3 piedras angulares de la ciencia. Os las digo, os sonarán, y la tercera es la que nos va a permitir despegar de 1623 hasta hoy, ¿vale? La primera es esa frase que habréis oído, que dice que la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Bueno, es un libro curioso que le llamen un libro, ¿no? Le podrían haber llamado otra cosa, un jardín, una diosa, ¿no? Bueno, no, la naturaleza es un libro, dice Galileo, cuyo lenguaje, ¿qué idioma habla ese libro? El de las matemáticas. Sus secretos están en el idioma de las matemáticas. Es por eso que a los físicos nos tatúan a fuego y nos encanta que tienes que aprender las matemáticas más avanzadas. Es por eso que la mitad de asignaturas de la carrera y del doctorado es ganar músculo en matemáticas, ¿no? Es como si tú quieres ir a estudiar una tribu, pues o quieres irte a otro país, tendrás que aprender ese idioma. Bien, los físicos aprendemos matemáticas, porque Galileo nos dijo que si queremos saber los secretos del cosmos, nos los va a desvelar mediante las matemáticas. Que luego aquí os podría hablar de Francis Bacon. No tengo tiempo, pero Francis Bacon nos dijo que la forma de conversar con la naturaleza era el interrogatorio. Era, de hecho, el laboratorio. El laboratorio es ese lugar donde uno trae forzosamente a la naturaleza, como decía Francis Bacon, a interrogarla hasta que escupa sus secretos. Esto es muy importante también para ver la mentalidad, ¿no? O sea, nos da risa y nos tendría que dar pena a la vez, o al menos saber, wow, qué buena idea, pero se nos fue de las manos. Bien, volvemos a Galileo. La primera, la naturaleza tiene secretos. Si los queremos obtener, tenemos que hablar su idioma, las matemáticas. Luego veremos que la biología ya no habla matemáticas. Mis colegas biólogos no saben matemáticas, pero sí que creen, por ejemplo, que los secretos de la vida están en el ADN, tienen su lenguaje. Mis colegas neurocientíficos, ¿verdad? Están convencidos que los secretos de la mente están en ese código Morse que son los potenciales de acción, la actividad de las neuronas, ¿verdad? Cada maestrillo va a tener su librillo y su idioma. Segunda gran contribución de Galileo en el ensayador. Se enfada mucho y dice, me da igual que mil estorninos, habla de pájaros, 1000 estorninos digan que esto es así, porque eso es lo que creen, porque eso es lo que han votado, o porque lo dijo Aristóteles. Antes estaban muy enfadados con Aristóteles, trataban de ir más allá del paradigma que tenían, ¿no? Dice Galileo, lo importante es lo que dice el águila, no los 1000 estorninos. La ciencia no va por votación, no es democrática. Luego veremos también que la ciencia es un consenso de expertos, ¿no? Pero bueno, aquí la idea de Galileo, entre otros, por supuesto, es lo que hay que hacer es preguntarle a la naturaleza en el idioma de las matemáticas y hacer experimentos y la naturaleza nos dará la respuesta. Yo haré el experimento y si esa es la respuesta que me da, no haré caso a los 100 o a los 99 que me dicen, no, es que nosotros creemos que... Esto va a ser muy importante enseguida, cuando nos demos cuenta qué pasa con el materialismo, ¿no?
y con esta santísima trinidad, ¿no? Del materialismo, el reduccionismo y el mecanicismo. No, es que ellos creen que esto es imposible. Bueno, chico, haz los experimentos, ¿no? O sea, una cosa es tu framework de trabajo y otra cosa es que tu metafísica se te olvida que la tienes y la conviertes en ideología. Por eso el método, el llamado, o a veces mal llamado método científico, se basa también en esta idea. Oye, vamos a preguntar a la naturaleza y la evidencia que nos devuelva va a valer más que nuestras opiniones. Por eso la ciencia no es doxa, no es simplemente opinión, es, se supone, una manera de preguntarle a la naturaleza. Aquí os tengo que decir otra cosa, porque en un momento hablaremos de temas que hay algunos que les gusta ponerles la palabra, la palabrota que decimos en español, pseudociencia, ¿no? Pseudociencia. Utilizar los prefijos, como cuento yo, para quedarnos fijos, prefijos, para no poder hablar más, ¿no? Por un lado tenemos las pseudociencias. Por otro lado tenemos el otro problema, que para mí es el pecado capital de la ciencia, que nos lo cuentan normalmente en los medios de comunicación, es el cientifismo. Es creerse que la ciencia es no solo es la mejor, sino la única manera de saber sobre el mundo. No, queridos, no. Están las humanidades, están las artes, está todo lo demás, las tradiciones, las religiones, todo, no solo la ciencia. Bien, tercer punto de Galileo, y ya abrochamos cinturones y volamos de 1623 a final del siglo XIX, ¿vale? Y esta es la parte más importante. Al final del libro, si uno consigue, porque va pasando, por cierto, hay una traducción gratis en PDF al inglés, una traducción al inglés, del italiano al inglés por Drake, se puede encontrar, que está cortita. De las 270 páginas, Drake pone unas 20 o 30. Ahí está lo más nuclear. Pero si uno se lee las 270, ya cuando llega al final y está un poco ya cansado de escuchar a Galileo un poco como un bonito abuelo gruñón, ¿no? Porque sigue diciendo, no, no. Dice, volvamos al tema. El tema es eso que se vio en el cielo en 1618. Casi como un UAP hoy, casi, ¿no? Hay un fenómeno en el cielo, no sabemos qué es. Dice Galileo, bueno, ¿qué es eso? Y Galileo se equivoca, curiosamente. Él dice que es una apariencia, cuando en verdad eran tres objetos de verdad, eran cometas, ¿no? Se equivoca, para que veáis que los grandes se equivocan. Einstein también se equivocó. De hecho, él dijo que su mayor error se arrepentía la constante cosmológica, que luego resultó ser verdad. Los grandes se equivocan y mucho, no pasa nada. Pues ahí Galileo dice, "Mm, yo creo que eso es una percepción". Y entonces hace esta reflexión que yo le llamo la herida fundacional, para darle dramatismo. La herida fundacional de la ciencia, o la separación de las aguas, o el divorcio forzoso. Escoger vuestra metáfora. Quiero que os acordéis, por eso os lo digo de varias maneras. Allí Galileo, y no lo hizo así, yo lo parafraseo casi como si estuviera en un escenario interpretándole, ¿no? Y dijo, vamos a dividir la realidad en dos partes. Por un lado, una parte que va a viajar en primera clase. Aquí tenéis otra metáfora. Y otra que va a viajar en segunda clase. ¿Cuál es la realidad más realidosa que decimos en español? En inglés no sé cómo se diría esto. La que viaja en primera clase para Galileo es la que tiene que ver con el contacto, la forma, la velocidad, la aceleración, la fuerza. ¿Cuál es? La que se deja medir y matematizar. Recordad las dos otras perlas de la corona de Galileo. La que se deja medir y matematizar más fácilmente. Es decir, Galileo empieza la ciencia por lo más fácil. Cuando os digan que la ciencia es muy difícil y que la física es muy difícil, sí, pero no es lo más difícil. Galileo empieza por la física, casi sin saberlo, porque lo físico, el movimiento de los objetos inertes, es lo que se deja más fácil, lo que se deja someter más fácil a esta lógica del laboratorio, de la medida y de la matematización. Y a partir de ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque el negocio de la ciencia, esta idea casi visión de empresarial, va tan bien que ahora es cuando vamos a viajar casi como por encima de la selva, sin pararnos en cada árbol, hasta nuestros días. La ciencia, podríamos decir casi que, bueno, y me avanzo, ¿no? Pero va a morir de éxito. ¿Por qué? Porque va a decir, wow, fijaros, primero que vamos a hacer, la mecánica, estudiar el movimiento y las fuerzas de lo terrestre. Y la astronomía, vamos a juntar el mundo celeste con el terrestre. Fantástico. Y esto va muy bien. Y entonces van a hacer los físicos, mecánica, astronomía, física de fluidos, electromagnetismo, termodinámica. Y ya estamos llegando al siglo XIX. Cada cosa que quieren estudiar
les funciona muy bien. Luego entonces viene la química y dice, bueno, vamos a hacer lo mismo que los físicos, que eran todo lo mismo, de hecho eran filósofos naturales. Tenemos la física, tenemos la química, llega la biología, vamos a estudiar los organismos utilizando, los organismos vivos, utilizando estas mismas herramientas. Y les va bien. Yo no diría que es súper bien, porque ahí ya empezamos a tener problemas. Este biombo de Galileo, que es otra manera, otra metáfora, ¿no? Se ha dado varias. Fijaros, la física lo va empujando, conquista la física clásica, conquista lo inerte, luego la química, luego la biología, luego la psicología, y ya estamos a finales del siglo XIX. Allí pasan cosas muy importantes para este viaje de la conciencia. Allí, esto que estaba en el otro lado del biombo, esto que Galileo, con mucha prudencia e inteligencia, dejó para la religión en este caso, ¿no? Dijo, bueno, el alma humana para vosotros, el mundo extendido, el mundo físico para nosotros los físicos, ¿no? Bueno, claro, cuando llega la psicología, que la palabra significa sige, logos, ¿no? ¿El conocimiento de qué? Del alma, el estudio del alma, sige, el alma. Que por cierto yo voy a mezclar, porque no da tiempo de hacer doble clic aquí y explicar la diferencia entre mente, conciencia, espíritu, alma. Todo eso lo vamos a poner en la misma caja, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra primera tarea es salirnos de la cárcel materialista, que vamos a ver que ya estamos atados de pies y manos. Cuando llegan los psicólogos a finales del siglo XIX, empiezan muy bien y está William James y otros grandes genios absolutos y dicen, vamos a hacer sige logos, porque fijaros, les ha ido tan bien a los físicos, a los químicos, a los biólogos. Ahora más vamos a estudiar el alma científicamente. ¿Cómo lo hacemos? No sabemos, no sabemos. ¿Cómo medimos el alma? ¿Cómo la matematizamos? Hagamos introspección. Ahora imaginaros también en el escenario, ¿no? Una serie de Netflix o un cómic, ¿no? Hagamos introspección. Y empiezan a hacer introspección. Y dicen, no, 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 no. Introspección, no. ¿Qué es esto? Estudiar la mente desde tu propia mente, como hacen en todas las otras tradiciones y en la mística, ¿no? No, 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 no. Aquí hay que hacer lo que hace el primo de Zumosol, que este es un anuncio que era famoso en España cuando yo era un niño, ¿no? Que salía un primo así forzudo, ¿no? Y era el primo de Zumosol. ¿Quién es el primo de Zumosol? La física. ¿Qué hace la física? Mide y manipula. ¿Qué podemos medir y manipular que tenga que ver con las logos? El alma no, el comportamiento. Y es por eso que la psicología, que por fin iba a sacar del armario, de debajo de la alfombra, lo que Galileo había dejado para más tarde, lo vuelve a meter debajo y se olvida otra vez de estudiar lo que nos interesaba, ¿verdad? En esta distinción Galileo dice, bueno, en la primera clase os recuerdo, ¿no? En primera clase viaja la materia y en segunda clase lo que tiene que ver con bueno, lo que nos importa, las sensaciones, el amor, el dolor, ¿no? Por eso me hace mucha gracia que mis colegas, los físicos, porque yo soy nómada, no soy huérfano, pero soy nómada, tengo padres, los físicos y los neurocientíficos, pero soy nómada, me hace mucha gracia que los físicos hablen de teorías del todo. Una teoría del todo menos de todo lo que importa, ¿no? Esto es porque se han quedado atascados en Galileo, descargando en su Windows 95 las nuevas aplicaciones, ¿no? Perdón por las referencias a aquellos que antes del año 2000 no habíais nacido, ¿no? Vale, entonces, estamos con la psicología. Dicen, pues no, 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 nada de introspección. Vamos a estudiar el comportamiento y vamos a decir que el alma no solo no la podemos medir, sino que no existe. Y a quien hable de alma le vamos a dar. Y así arranca la psicología. Bueno, ahora tengo que acelerar. Psicología empieza siendo conductista, pero luego a mediados del siglo XX, con todas las guerras mundiales, que es donde está el dinero, porque por desgracia, ¿no? La ciencia oscura, ¿sabes? Hay materia oscura, energía oscura, hay ciencia oscura. La ciencia oscura se alimenta del mal a través del dinero que le dan los gobiernos para estudiar cuando hay guerras. Y cuando no, pues nos las inventamos. Entonces, empiezan a estudiar todo lo que tiene que ver con computación. ¿Por qué? Pues porque quieren, entre otras cosas, descifrar los códigos, ¿no? Entonces, nace a mediados del siglo XX toda la idea de la computación, la teoría de la información. Se empiezan a crear computadoras, ordenadores, máquinas emulando a cerebros. Luego se nos hará un truco y se hará el truco del trilero donde nos decían, no, hemos hecho las máquinas a imagen y semejanza del cerebro, y luego nos dirán, no, 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 es que el cerebro realmente es una máquina.
Allí también nos darán gato por liebre. Bueno, entonces la psicología, en vez de conductista, se ve obligada a volverse cognitivista, cognitivista. Y entonces dice, bueno, sí, no solo hay comportamiento, también hay percepción, memoria, atención, intención. Esto lo vamos a tratar de estudiar y lo vamos a hacer con este paradigma de computación. Bueno, hasta ahí, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Qué pasa? Que llega el año 1990. Yo a veces pongo el 1992 porque fueron las Olimpiadas en mi ciudad, en Barcelona, ¿no? En esa década. ¿Y qué pasa en esa década? Bueno, han pasado muchas cosas que no os he podido contar, porque aquí la serie, la docuserie de Netflix de la historia de la ciencia se ha bifurcado, por cierto, porque los psicólogos han estado haciendo esto, que os he dicho en 3 palabras. Los biólogos están totalmente absortos en su creencia casi fanática de que el secreto de la vida está en la bioquímica y que ahora ¿cómo vamos a estudiar la vida? Matándola y descomponiéndola en sus componentes bioquímicos o genómicos, ¿no? O sea, cada uno está a su bola. Y los físicos, justo cuando los psicólogos y los biólogos estaban copiando al primo de Zumosol, el primo de Zumosol era un primo clásico, era física clásica. Pero los físicos en 1900, rascando una pequeñita anomalía que les quedaba por acabar ¿no? de arreglar, con la radiación del cuerpo negro descubren que hay eso que se llama el mundo cuántico y se les gira el mundo de arriba abajo. Esto también daría para otra hora o más que os podría contar, ¿no? La idea de localidad se les cae y entonces la realidad resulta que es no local. La idea de realismo, de que las cosas estén ahí fuera independientemente de quien las observa, también se les cae. Complementariedad, entrelazamiento, superposición. Un festival del cual todavía como civilización yo creo que nos estamos recuperando del shock. Aún no hemos entendido qué pasó hace 100 años, ¿no? O sea que ahí están los físicos, ahí están los biólogos, ahí están los psicólogos. Bien, 1990 y pico. Crick, que fue premio Nobel con Watson, codescubridores de la estructura del ADN, y aquí también les parafraseo como en un teatro, hablaron y dijeron, oye, ya somos premios Nobel, ya lo tenemos todo hecho y nos quedan muy buenos años por delante. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de viaje a dar conferencias y a tomar buenas cenas o tratamos de hacer alguna investigación nueva? Y dijo Watson, Danger, tengo una idea, yo voy a estudiar el desarrollo. Os lo cuento así, pero es así. Yo voy a estudiar, yo voy a solucionar el problema del desarrollo, que sigue siendo un misterio en biología. Y Crick dijo, venga, pues yo el de la consciencia. Venga, no sé nada de neurociencia, pero Crick se fue a San Diego y en 1990, 91, 92, 93, 94 empieza a publicar unos artículos que para mí son la bendición papal. Es la bendición papal al estudio ortodoxo de la consciencia. Y desde entonces ya se puede estudiar la consciencia en los laboratorios. Antes era tabú, pero tabú de verdad. O sea, te decían, no, no, no lo puedes hacer, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, y aquí ya cierro el primer bloque, que en esta historia de 400 años de lo que es la ciencia de Galileo, solo los últimos 30 nos han abierto la jaula para poderla estudiar. Obviamente la gente lo estudiaba underground, de otras maneras, ¿no? Pero con el intento de la psicología que fracasó, nos tuvimos que volver a esperar, ¿no? Esto es como cuando esperas a que vuelva a pasar ese fenómeno astronómico o incluso astrológico, si queréis, para que se den las condiciones. Tuvimos que esperar hasta los años 90. Bien, ¿qué ha pasado en estos últimos 30 años? Ha pasado de todo y de nada. ¿Por qué? Bueno, porque se han puesto los laboratorios ortodoxos a estudiar la conciencia. ¿Y cómo lo han hecho la mayoría? Y aquí tengo que resumir muy mucho. Han dicho, comportamiento, cognición, conciencia. Vale. Como yo llevo toda mi carrera estudiando cognición, ¿cómo voy a estudiar la conciencia? Pues va a ser cognición plus, como el Amazon Prime. Va a ser cognición prime. Y por eso el 90 y pico por ciento de los investigadores, gente listísima, listísima. Desgraciadamente, para ellos, la conciencia es una suerte de metacognición y ahí están. Por lo tanto, no es muy interesante, no es muy interesante lo que están haciendo, pero están haciendo muchas cosas. ¿Qué pasó el año pasado? Un colega mío, Robert Lawrence Kuhn, publicó un artículo que es una bestialidad, muchísimas palabras, 170.000 palabras de artículo, y mapeó todas las teorías de la consciencia. ¿Queréis saber cuántos hay? Bueno, hay más de 225. 225. Hay un dicho que dice que las teorías de la consciencia son como cepillos de dientes.
Cada uno tiene el suyo y nadie quiere utilizar el del otro. Esto es lo que nos está pasando. Hemos venido de que no se podía estudiar, o de que no se podía estudiar a que solo se podía estudiar de una manera materialista, reduccionista, que es el abordaje de Crick, donde si tú planteabas otra opción, te ofrecían este dilema entre susto o muerte, como decimos en España, ¿no? Susto o muerte, materialista o dualista. Y como ser dualista, dicen ellos, es una estupidez, pues haber elegido muerte. Escogía susto. Pero esto es lo que ha cambiado últimamente. De cero, fijaros, de nada, nada prohibido, de prohibido a solo si lo haces de una manera materialista. Ahora estamos en esta etapa que yo la describo como adolescente. ¿Por qué? Porque están todos los clanes. Bueno, yo no sé la nomenclatura de hoy en día porque mis hijas aún son muy pequeñas, ¿no? Yo me sé la mía, pero están los skaters, los punkis, los pijos, o sea, hay toda una tipología, los materialistas, los dualistas de sustancia, los dualistas de doble aspecto, los idealistas, los panexperiencialistas, los de la Trinidad, todos, buenas noticias, pero al mismo tiempo es un montón de ruido cuando antes no había apenas señal, hoy hay mucho ruido, pero hay mucha opción filosófica para entender qué está pasando. Bien, ahora tengo que pasar al segundo punto, porque mira, aquí les podríamos quedar. Yo podría acabar el resto de esta presentación hablando de lo que está pasando y están pasando muchas cosas, cómo se está intentando estudiar el cerebro. Pero ahora vuelvo a mi parte autobiográfica. Yo estaba estudiando la conciencia, pero de repente me pasa eso. Y para cambiar de opinión, normalmente no hay que leer mucho, ni que te obliguen con lógica, no funciona. Para cambiar de opinión te tienen que pasar cosas. Y a mí me pasó esto que os contaba antes, ¿no? Y entonces descubrí, cuando trataba de integrar esta experiencia, no solo en mi vida personal, sino en la profesional, que hay toda una comunidad que yo no conocía, no sabía que existían, de gente que lleva estudiando durante décadas lo que yo ahora he bautizado como los márgenes de la consciencia. Los márgenes de la consciencia, pensar en ellos como el mapa del Señor de los Anillos, ¿no? Están los hobbits viviendo felices en su zona, ¿no? Y los hobbits son mis colegas ortodoxos, ¿no? Que están ahí bien. Y tú les dices, no, pero me han dicho que si vas al norte están los elfos y si vas al oeste, allí te encuentras con los orcos, cuidado. No, hay otras tierras. Estos son los márgenes. Los márgenes es una constelación de fenómenos para los cuales hay evidencia empírica. Luego os puedo contar si queréis. Hay muchísimos, ¿no? Hay evidencia empírica de que la mente, para resumirlo, de que la mente parece que muchas veces, y aquí otra vez perdonarme por la retahíla de metáforas, ¿no? Se despega como un velcro de la materia, ¿vale? Es eso, no hay más. Que esa ciencia, que por cierto estaba prefija, y por cierto, yo ahora que tengo el pelo largo, nos vendían el gel con el champú, con el acondicionador, todo junto. Te decían que para ser científico tenías que ser materialista y tenías que ser ateo y tenías que ser dogmático, escéptico y tenías que ser literalista y tenías que ser hasta transhumanista hoy en día, ¿no? Eso ya lo estamos desarticulando, como las articulaciones, ¿no? Pero se ha tardado mucho tiempo. Bueno, los márgenes de la conciencia para mí son como la radiación del cuerpo negro cuando los físicos rascaban la anomalía a ver qué pasa con la física clásica, que creían que ya tenían resuelta. Los márgenes de la conciencia es, como dijo Richard Feynman, que fue un premio Nobel de Física, ir a buscar, ir a investigar a aquellos lugares donde es probable que nos refutemos a nosotros mismos más rápidamente. Lo repito como la jugada del fútbol, ¿vale? Ir a investigar a aquellos lugares, pensar en el territorio del Señor de los Anillos, ¿verdad? Aquellos lugares donde es más probable, más fácil que nos refutemos, es decir, que cambiemos de opinión, que nos demos cuenta que lo que sabíamos no lo sabíamos, ¿vale? Porque la ciencia avanza así, por cierto, lo más rápidamente posible. Es decir, que no nos quedemos en Hobbiton forever, autocomplacientes de que acabamos de encontrar que en el área X del cerebro del ratón. Eso está muy bien, pero otra vez lo que os decía, ¿qué queremos saber? ¿Qué queremos saber realmente, no? Yo cuando entré en las neurociencias, ¿qué queremos saber? Bueno, el misterio de la mente humana. Y la promesa es que lo encontraremos en el cerebro. Bueno, ¿qué queremos saber? Estos son los márgenes. Os los enumero un poquito. Voy a poner la patita por debajo de la puerta, ¿no?
como en el cuento de los cabritillos, pero claro, es que hay muchos márgenes. Y lo interesante de ellos, y esto es aviso también para que no se engañen, es que, bueno, tú puedes hablar de un margen y puede venir alguien y rompértelo. No, esto es una anécdota. Pero es que luego puedes hablar de otro margen. Y luego puedes hablar de otro margen. Y cuando vas colocándolos, todos apuntan al mismo sitio. Ahora os voy a decir en un minuto a dónde apuntan, ¿vale? Que va a ser lo segundo más importante de lo que os voy a contar hoy. Lo primero es la separación de Galileo. Lo segundo es las dos P's, que os voy a contar en un minuto, ¿vale? Un poco para crear tensión, para que lo esperéis, ¿no? ¿Qué nos dicen los márgenes? ¿Cuáles son los márgenes? Bueno, los márgenes, primero hay que desactivar las minas. Hemos ya desactivado el prefijo pseudociencia, ¿no? Que quien te lo dice te está insultando y lo que quiere es que no pienses, ¿vale? Pero hay otros. Otro prefijo es que esto que vas a hablar, Alex, es sobrenatural, ¿no? O parapsicológico, ¿no? Desconfiar de todo prefijo, ¿vale? Porque están puestos ahí con trampa. Una vez hemos quitado esto de delante, los márgenes son las experiencias que tenéis todos vosotros alguna vez en la vida. Y las voy a nombrar y seguro que alguna habéis tenido alguna vez. Que son anómalas. ¿Qué significa anómala? Esto. Mira, estos son los datos que acostumbramos a trabajar en el doctorado y en la tele cuando contamos la ciencia. ¿Verdad? Muy polidito, planchadito, como una camisa y rectangular. ¿Cómo son los datos de los márgenes de la conciencia? Así. Estos son los datos. Salvajes. No sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué marco le ponemos a este dato? ¿Verdad? Si el marco que tenemos es el de este dato. Por eso la nueva ciencia de la conciencia se está haciendo. ¿Cuáles son? Sueños lúcidos, en las que viene una información precognitiva, algo que luego se va a cumplir y decimos, ¿cómo puede ser? Otra forma que tengo yo de hablar de esto es una ciencia de lo imposible. Esta ciencia 2.0 de la conciencia que estamos tratando de hacer es una ciencia de lo imposible, pero es solo imposible para el que ha sido educado en la tradición científico-filosófica de la cual estamos tratando de salir dando gracias a nuestros ancestros. Yo lo cuento esto así porque antes yo también tenía una actitud mucho más beligerante, ¿no? Reactiva. Ahora es gracias, gracias papá, abuelo, pero ahora yo lo voy a hacer a mi manera, pero ya entiendo por qué empezaste así. Entonces, los sueños lúcidos, por ejemplo, las sincronicidades, que no son solo coincidencias, y podríamos hacer doble clic y hablar de Jung, y la idea de Jung como, y esto lo voy a decir a cámara lenta y no voy a decir más, pero es potentísimo, como la sincronicidad es un orden a causal. Orden a causal. ¡Wow! O sea, bienvenidos a lo imposible, que no es imposible, es el mismo imposible que pasó cuando la física clásica, se volvió cuántica. ¿Cómo pensamos el entrelazamiento sin que las dos partículas se manden un WhatsApp? Porque no hay señal, no se mandan señal. ¿Cómo lo pensamos? No sabemos. ¿Cómo pensamos el efecto túnel de los electrones? No atraviesan la pared así. ¿Cómo lo han hecho? ¿Verdad? ¿Cómo pensamos la superposición? El gato de Schrödinger, que está vivo o muerto. ¿Cómo pensamos en todo esto, no? Bien, ¿cómo pensamos en estos imposibles? La sincronicidad, los sueños lúcidos, la comunicación mente a mente, telepatía, llamémosle así, que significa telepazos, sentir o sufrir a distancia. Esa empatía que Francis Bacon nos obligó, nos castró, nos dijo, tú trae a la naturaleza y tortúrala. Ya sabéis que Claude Bernard, padre de la medicina experimental, viviseccionaba perros en directo y decía, no os preocupéis, que sus ladridos sus gemidos son reflejos. De hecho, a los bebés humanos, en el siglo XIX se les operaba sin anestesia, porque experts say, os sonará esta frase hoy en día, ¿no? Dicen los expertos que no sufren, ¿no? Bueno, eso es así, este es el origen. Si tuviera que dar una charla del origen de la medicina, estos son los papás de la medicina. La mujer de Claude Bernard le dejó, no soportaba ya que su marido fuera un torturador de animales, ¿no? Bueno, ok. También es verdad que gracias a eso a mí me salvaron. Tengo aquí una cicatriz, ¿no? Me salvaron en el hospital, ¿no? Hacer este tipo de fontanería, que para eso la medicina va muy bien, ¿verdad? Ok, es decir, al César lo que es del César. Más márgenes. Hemos dicho, fijaros, comunicación mente-mente, comunicación mente-materia. Somos dualistas a la hora de contar esto. Por ejemplo, la capacidad de percibir información más allá de los 5 sentidos. Cada cosa de esta sería una charla que os podría dar, pero quedaos con este resumen. Hay gente que dice que solo hay 5 sentidos.
Ellos no tienen sentido común ni sentido del humor. La gente que dice esto solo cree en los 5 sentidos. Pero luego hay más, pero luego hay más. Hay datos, hay experimentos, hay artículos, hay revistas, hay comunidad científica que viene estudiando esto, que podemos percibir información y no sabemos cómo, de manera anómala. Pero que no sepamos el cómo no significa que no exista el qué. Bueno, hay muchos más márgenes. Están, por supuesto, el de las experiencias cercanas a la muerte, que es un buen boquete hoy en día en las trincheras y por ahí podemos pasar todos. Hay otros que son más complicados, se tiene que ir con más prudencia a la hora de contarlos, porque la credibilidad son como monedas en un videojuego. Si te los gastas y te quedas sin vidas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en vez de hablar de los estudios que hay de mediumnidad o de niños que recuerdan vidas anteriores, que hay estudios científicos bien hechos, bueno, hoy en día conviene en los medios de comunicación hablar más de experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Por muchas cosas, pero porque los médicos hace 50 años hicieron dos cosas. Una, callar. Dos, escuchar a sus pacientes, que les contaban cosas imposibles. Doctor, mientras yo estaba en parada cardiorrespiratoria, clínicamente muerto, yo vi como desde el techo, yo vi como usted sacaba una sierra para poder solucionar este problema y luego la doctora o el doctor y la enfermera o el enfermero le decía, oye, le gastó esta broma. Yo esto lo vi y el doctor dice, eso no puede ser, eso es imposible. Bueno, pues gracias a que se pudo empezar a resucitar a la gente en los hospitales, avance tecnológico y avance humano, que empezaron a escuchar, el cirujano, que es el primo de Zumosol de la medicina, o sea, está arriba en la cadena trófica, empezaron a escuchar. 50 años más tarde tenemos este campo, el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, que ha provocado un cambio muy importante. ¿Cuál es? Antes, si contabas esto, decían que estabas loco o que eras tonto. Ahora ya no se atreven. Ahora ya no se atreven. Ahora dicen, bueno, sí, te pasó, pero será una ilusión. Y aquí viene la segunda idea que os quería trasladar hoy, que es muy importante. Los que vivís en España, no se os va a olvidar. Tiene que ver con el PP, pero no el Partido Popular. Son las dos Ps. ¿Qué es el cerebro? Si los márgenes de la conciencia son ciertos, y yo creo y sé y estudio hasta qué punto son ciertos, y la evidencia está allí, entonces el cerebro no es un órgano productivo, la primera P. El cerebro es un órgano permisivo. Y esto lo cambia todo. Esto lo dijo William James cuando empezaba en la psicología. Lo dijo, lo dijo. Y 100 años más tarde no lo sabemos, se nos ha olvidado. Mi trabajo, casi como un arqueólogo, traeros a William James y decir, ella lo vio. No hay duda que el cerebro depende, perdón, no hay duda que la mente, la intención, la atención, la percepción, la memoria, la conciencia, todo depende del cerebro. Es función de la actividad cerebral, pero la cuestión clave es cuál es la naturaleza de esa función. Entonces, el 99% de mis colegas, ellos ya saben que es productivo el cerebro. ¿Qué pasa entonces? Que cuando el cerebro que produce todo se escacharra y se muere, la mente y todo lo demás se escacharra y se muere. Pero eso no parece ser que sea lo que los datos nos indican. De hecho, no se escacharra. De hecho, existe este fenómeno llamado lucidez terminal, donde alguien con una enfermedad neurodegenerativa, de repente su cognición tiene un pico de lucidez, por eso se llama así, y 24, 48 horas antes de morir está más lúcido que nunca. Esto no cuadra con el modelo del cerebro como electrodoméstico escacharrado, no cuadra como permisivo. De hecho, todos los márgenes de la conciencia, que no he tenido apenas ni tiempo de nombrarlos aquí, todos apuntan a esta otra P, a esta otra P, cerebro como productivo, permisivo. Si el cerebro es permisivo como filtro, mi imagen preferida, un prisma, llega la luz de la conciencia. Y en este misterio que es nuestro cuerpo, la encarnación, nuestro cuerpo, esa luz se refleja o se refracta. ¿Qué quiere decir? Que la luz blanca, al pasar por el prisma, ¡fua!, nos da el arco iris. Y entonces viene el científico listo, el materialisto, que digo yo, el materialisto, y dice, el prisma ha generado el rojo. El rojo lo produce el prisma. Pero ¿y si el rojo lo permite, el prisma? ¿Y si el rojo estaba a la luz blanca, pero no lo podías ver hasta que tu prisma, que es el cerebro, pero es el resto de tu cuerpo, lo ha refractado, ¿no? Esta es la misión que tengo yo. Comunicar
Suena un poco gospel, suena como un poco comunicar la buena nueva. La buena nueva es que hay vida más allá de la visión productiva y que los datos rigurosos del estudio de la conciencia en estos 30 años y en todo lo que se ha hecho debajo de la alfombra porque no se podía, indican que el materialismo es mentira. Si la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico, el materialismo muere. Jaque mate. No te has comido un peón o un alfil. Jaque mate. Si la conciencia, si algo sobrevive, lo que no sobrevive es esta ideología tediosa, perversa, que lleva no solo casi como un parásito dominando a la ciencia en los últimos siglos, sino a la sociedad. Bien, dos cositas más y acabo para que los que os tengáis que ir podáis iros y también ahí tenemos tiempo para comentarios, preguntas, etcétera. Hay muchos márgenes que no me atrevo ni a nombrar, pero os los voy a explicar con muchas as, a modo mnemotécnico, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? De una mente, de una conciencia, recordar el velcro, ¿no? Que está ampliada, ampliada. Es decir, hay vida más allá de Hobbiton. Es decir, hay más estados de mente que la mente cafeinada por la mañana para rendir en el trabajo o la mente alcoholizada por la noche para relajarnos un poquito. Hay más vida que esto, ¿no? Hay todo tipo de experiencias ampliadas, anómalas, alteradas, ancestrales, alienígenas, animales y más allá. Y esto nos llevaría a otro tema que hoy no voy ni a abrir, pero que claro que no estamos solos en el universo. Claro que estas mentes que empezaron estando solo en la glándula pineal, porque era el único sitio donde se les dejaba estar, en varones occidentales, adultos, en dentro de su cráneo, en la glándula pineal. Ese era el trocito de espacio que había para colocar la mente. Luego, fijaros, la historia reciente también es extender eso como mantequilla sobre el pan. Ya no solo los varones, también las mujeres. Y ya no solo el hombre blanco, otras razas también. Y ya no solo los adultos, también los niños. Y no solo en la pineal, en todo el cerebro. Y no solo en todo el cerebro, en el resto del sistema nervioso. Y no solo en el resto del sistema nervioso, en los órganos, la cognición expandida y encarnada. Y no solo eso en el mundo. Y no solo eso, más allá de lo que entendemos por espacio y tiempo. Porque no os he dicho, y esto es muy importante, definición de muerte la vamos a tener que cambiar pronto. No pasa nada. Hace 100 años retocamos definiciones, retocamos no las paredes del edificio, los cimientos, materia. La materia no es eso que se coloca en un espacio cartesiano. No, la materia es eso que cuando se coloca en el espacio cartesiano deforma el espacio cartesiano, que a la vez nos dice lo que es la materia. Tiempo, no es ese reloj cartesiano que suena así. Si voy más rápido, el tiempo va más lento. ¡Buah! Energía se convierte en materia. Y si me apuras, hasta en información. La realidad física es sólida, líquida, gaseosa. Materia, energía, información. Y así todo. O sea que tiempo, energía, materia. Todo lo hemos redefinido. Pues mente, vida, conciencia también. Bien. Lo último, de verdad, lo último. El taburete. El taburete. El taburete de la ciencia. Hay que hablar de los datos. Hay que explicar a la gente la diferencia entre evidencia. Yo a veces cuando cuento, he ido a algún debate, no iré más, no son muy fructíferos, dices, hay evidencia de... Y entonces te viene el materialista y dice, oh, por Dios, Alex, has dicho evidencia, ¿no? ¿Cómo puedes decir que hay evidencia de que hay niños que recuerdan vidas anteriores? Digo, evidencia no es una prueba irrefutable que te obliga. Evidencia es la evidencia que tú le traes a un juez. La evidencia, ¿no? Entonces, hay que hablar de evidencias, pruebas, duda razonable. Esta es la pata de lo empírico. La pata de lo teórico. ¿Qué ismos tratamos? ¿Qué teorías de la conciencia nos permiten formular el cerebro como productivo o como permisivo? ¿Vale? Os he contado algunas cosas de estas. La última pata. Esto va más allá de los laboratorios, porque todos sabéis, si habéis tratado de hacer ciencia, que si propones un proyecto que no cuadra en el status quo, no te lo financia. El gobierno normalmente no te lo financia. Si quieres tener estudiantes que estudien estos temas, normalmente les estás haciendo un flaco favor porque no van a encontrar trabajo, porque todo esto es una rueda de selección darwiniana, ¿no? Entonces, hay que hablar de muerte, que hemos hablado hoy,
En los 90 había un programa que se llamaba Hablemos de sexo. Hay que hablar de muerte y hay que hablar del backstage de la ciencia, no solo quedarse con el científico de barba y bata blanca que sale a dar a daros una certeza absoluta en 12 segundos en televisión. Hay que entender todo lo que hay detrás. Y todo lo que hay detrás es un complejo sociopolítico, económico, donde la ciencia se utiliza para fines políticos, para fines armamentísticos, para fines económicos. Y es muy difícil, pero es así. Hay que tratar de separar todo esto. Por lo tanto, es muy importante la educación, es muy importante los medios. Yo por eso voy a tanto podcast a contarlo. Em, Probablemente decía Planck, creo, físico cuántico, que la ciencia avanza de funeral en funeral, pero no, es más lento, porque el que se va a morir ya ha creado su escuela de pensamiento y es muy difícil cambiarla desde dentro. Yo tengo un pie dentro y otro fuera y apuesto las dos vías. Desde fuera, quizá convenceremos más rápidamente a la población en general. ¿Por qué? Porque todos sabéis que estas experiencias os pasan. Todos queréis saber qué pasa cuando se os muere la abuela. Todos queréis saber a dónde iréis. Todos queréis saber las preguntas que al final son humanas. Por lo tanto, y aquí lo dejo, esto es casi un alegato para una ciencia 2.0 que sea una ciencia al servicio de lo humano. Y yo creo que estas son muy buenas noticias. Es un trabajo difícil, pero estoy seguro que con compañeros como vosotros de Wellbeing Planet va a ser posible. Os mando un abrazo. Muchísimas gracias, Alex, por esta disertación y esta sacudida. Creo que nos hemos quedado todos sacudidos. Yo tengo un montón de notas. Estoy segura que los compañeros también. A que no se atreve la ciencia, o sea, a qué lugares podemos llegar, la herida fundacional, el refutarnos a nosotros mismos. Y les voy a ceder la palabra, así que quien quiera hacer una pregunta o un ensayo o refutarse a sí mismo, está en vuestra casa. Adelante. Miedo, que yo no sé nada. Yo os cuento lo que voy aprendiendo y os necesito, así que contarme. Ya os he dicho antes, ¿no? Si no tenéis pregunta, pues me dais una respuesta, estaré más feliz. Adelante, Marco Leone desde Córdoba, Argentina. Buenos días a todos, buenos días, doctor. Extraordinaria esta conversación. Ya estoy, ay, Dios mío, ya estoy viendo qué hago con el resto del día porque ahora quiero volver a ver, quiero volver a leer y quiero volver a escuchar. Em, Alex, una simple pregunta. ¿Cuál es para usted el papel de las anomalías en los sistemas físicos y no físicos? Esta pregunta parece que te la haya pasado antes por WhatsApp. Es perfecta. Gracias. Sabéis que ya habréis visto que tengo tendencia a la sobredosis de metáforas, imágenes, ¿no? Aquí va otra. ¿Sabéis lo que significa la palabra sincero? Sincero, del italiano. Sincera, sincera. No wax, que no hay cera. Sincero es cuando a una pared que tiene agujeritos, imperfecciones, si tú le pones cera, como cuando nos ponemos maquillaje para que no se note, eso es lo contrario a sincera, eso es con cera. Bien, ¿qué es una anomalía? Bueno, dejarme aquí que os parafrasee a David Bisbal. ¿Conocéis quién es David Bisbal? Lo que hace con esta voz, ¿no? Anomalía, ¿cuándo serás mía? Si te entendiera, todo cambiaría. Sería el verso de su canción, ¿no? Bien, esto es la anomalía, pero mejor que esto. La anomalía es la grieta en la pared y tienes dos opciones. Una, chinchera, otra, conchera. Es decir, hay algo que no me cuadra. ¿Qué hago? ¿Le busco un marco o trato de plancharlo y darle la forma que me conviene para que me cuadre en el cuadro? Entonces, ¿qué han sido las anomalías siempre en la historia de la ciencia? Luego ha habido falsos positivos, también es cierto. A veces persigues algo que crees que es una anomalía, crees que allí está el tesoro y no, no es tesoro. La anomalía es el portal interdimensional para otro paradigma. La anomalía es lo que no te cuadra, es esa grieta en la pared que si decides no taparla, si tienes el valor y la humildad para ver qué hay, dices, anda, pero si ahí hay otra habitación en esta casa, no lo sabía. Yo estaba aquí feliz en mi habitación de la física clásica.
Aquí nunca llueve. Aquí el agua, ¿no? Nos hablaba antes de la metáfora del agua, ¿no? Imagínate, yo y mis ancestros llevamos toda la vida viviendo en esta habitación. El agua solo existe en estado gaseoso. Nunca he visto llover. La lluvia no existe. El hielo, la nieve, la niebla. Miras por la grieta y dices, anda, pero si aquí estoy viendo afuera. Allí, ¿qué huele? Huele a húmedo. La grieta, lo ves que lo estoy diciendo de mil maneras. La grieta es eso que si tú rascas y rascas y rascas, sí, te tienes que cargar la pared, pero si rascas y pasas, ¡buah! Se abre otra nueva realidad. Y siempre ha sido así. Las anomalías, por eso son un gran regalo. Y por eso decía antes que la ciencia es una anomalía dentro de todas las tradiciones y la conciencia es la gran anomalía dentro de la ciencia. ¿Por qué? Y yo esto lo sé desde hace 4 años cuando estuve en el túnel. No lo cuento así, pero a vosotros lo voy a contar así. Yo sé que si persigo la conciencia de verdad dentro de la ciencia la ciencia como la conocemos no va a sobrevivir. Habrá que inventarse otra nueva. Es casi como cuando traes algo, lo sacrificas en un altar. Bien entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque si persigues la anomalía, si persigues el misterio, no lo vas a solucionar. Es que es el misterio que te va a solucionar a ti, ¿no? Ahora lo digo en clave un poco más espiritual, ¿no? Pero la anomalía es esto. La anomalía es lo que no cuadra. La anomalía es lo que Lord Kelvin, ¿eh? Los Kelvin, la temperatura se mide en Kelvin. Si te ponen una unidad, te has triunfado. No creo que a nada le llamen Gómez, porque no sería una muy buena unidad. Pero si cogen tu apellido, le llaman a algo, ¿verdad? Como los Newton. Kelvin, el de la temperatura Kelvin, dijo a final del 19. La física está completa. No queda nada. Ya lo tenemos. Quedan dos anomalías. Y una de ellas dio lugar a la cuántica y la otra a la relatividad. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Menudas dos grietas, ¿no? Entonces, pero esto es déjà vu. Galileo decía, mirar por el telescopio. ¿Qué voy a meter yo ahí en mirar el ojo? Lo que estamos diciendo es mirar a través del prisma del cerebro permisivo. ¿Qué va, Alex? ¿Qué va? Tu ECM es una alucinación. Anda, va. Pide otro proyecto nacional y no te compliques la vida. Bueno, a algunos nos va la marcha y hemos dejado Hobbiton para encontrarme con estas anomalías, que también está el anillo de poder y también te pueden matar los orcos por el camino, ¿eh? Pero bueno, es una aventura. Muchas gracias, Alex. Gracias, Marco, por la pregunta. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario, una pregunta? No os la hago yo a vosotros, ¿eh? Que yo soy muy preguntón. María Cecilia, desde México. Adelante. Hola, si podrías ahondar un poquito más en estas pruebas de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Fantástico. Gracias, María Cecilia. Gracias. Y bendita sea tu tierra, México. Y Jacobo Greenberg. Bien, ¿esto cómo lo cuento yo? Con un pentágono. He descubierto hace poco que si creo formas mentales y os las envío, os llegan. ¿Vale? Os voy a hablar del pentágono, porque es lo que me has pedido. Las evidencias, las pruebas que nos apuntan, y lo voy a poner así simbólicamente con mi PowerPoint. Estas flechitas casi como en una película de detectives, ¿vale? El arma del crimen está en el suelo. Hay una colilla que aún husmea, ¿verdad? Etcétera. Humea. Y esto es la conciencia que sobrevive, que continúa, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido rápido también por el pentágono. El primer punto del pentágono. Y vamos a pensar en él en 3 estadios también. Entramos en el umbral, es decir, salimos de la vida y entramos en no se sabe. Básicamente, nos morimos. Investigación alrededor de la muerte. Luego, segundo paso, estamos ya muertos. ¿Qué sucede ahí? Tercer paso, que muchas veces la gente se olvida, volvemos a entrar. Porque hay puerta de salida, pero hay puerta de entrada. ¿Vale?
Voy a hablar de investigación, que casi sería como las agujas del reloj que dan vuelta alrededor de este pentágono, ¿vale? Para situarnos. ¿Queda claro? Saliendo del umbral, en ese no se sabe dónde que estamos y cuando volvemos. Antes de esto, y lo siento, otra forma mental que utilizo, que yo de esto doy cursos a veces de muchas horas, porque me gusta mucho hablar, por eso me quedo. No, no me quedo afónico por esto, me quedo afónico por otra cosa. Los triángulos, uno que es receptivo, si queréis más femenino, y otro que es más masculino. Hay que hablar de esto para poder hablar de esto. ¿Qué son los triángulos? Lo que os decía antes, la investigación psíquica, la telepatía, la sincronicidad, también la acción mente-materia. ¿Por qué? Porque, fijaros, para poder hablar de que sobrevive la mente a la muerte del cuerpo físico, lo primero que necesitamos, como condición necesaria, pero no suficiente, es lo del velcro que os decía. Por eso os he dicho del velcro. Si la mente no se puede despegar de la materia, cuando se muera la materia, la mente se muere. ¿Me explico? O sea que primero tenemos que investigar en el mundo real si esa separación es posible. Y esto se da aquí. Se da en la telepatía, la clarividencia y la psicoquinesis, ¿vale? Que esto es lo que iría en este triángulo que no tengo tiempo de contaros, y en el otro. Ahora, dando esto por hecho, que es dar mucho por hecho, vamos a los estudios que estudian el umbral. El primero, no es el primero, de hecho es el último que se ha empezado, curiosamente, pero cronológicamente el de las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, situaciones en las que vamos a tratar, fijaros, esto imaginároslo así, vamos a bajar el volumen de la materia y ver qué pasa con el volumen de la mente. Situación ideal, corazón parado, no hay respiración. Paciente lleva segundos o minutos muerto. Incluso a veces podemos medir el electroencefalograma, que es la superficie. Es como poner el oído en la pared y escuchar qué pasa. Y vemos que está planito como el mar. No hay actividad, al menos en la superficie. Luego, los materialistas se agarrarán no a un clavo ardiendo, sino a una neurona muriendo, como digo yo. Y dirán, no, es que igual tenías una neurona en el dedo gordo del pie, que es la que te ha generado la ECM. Y dices, sí, querido, sí. Venga. Entonces, fíjate qué situación tan ideal, María Cecilia. Todo off, no respira, no late, cerebro apagado. Y resulta que experiencia brutal, que no cuadra con patrones de alucinación, los psiquiatras nos lo dicen, que encima es una experiencia conservada en miles y millones de personas que no se conocen, independientemente de su contexto religioso o cultural. Encima es una experiencia como la que yo tuve, que no es solo real, es hiperreal. Te acuerdas toda la vida. Es una experiencia que te transforma. Es decir, la parte, volviendo a Galileo, si había unas cosas que viajaban en primera clase y aquí en segunda, bueno, aquí las de primera clase están apagadas y las de segunda están fortísimas. Y encima, lo más importante, en algunos casos, muy difícil, experiencias verídicas. Verídicas quiere decir que se pueden cotejar con cosas que pasaron en el mundo objetivo. El paciente puede contar una información que solo sabía la médica o el enfermero, ¿verdad? Y es así. Bueno, por eso las ECMs son un campo de batalla muy grande en esto. Alrededor de las ECMs, aquí podemos poner satélites. La lucidez terminal es otra. Es decir, la cronología es, tengo el cerebro escacharrado, pero antes de morir, el filtro se rompe, creo yo, y pasa un torrente de luz y por eso hay ese pico de cognición. Luego, tengo la ECM, mi cerebro está apagado. Sin embargo, cuando me resucitan puedo contar que mi mente no estaba apagado. Vale, ahora ya entramos en el umbral para ir rápido. Y otros temas. Visiones. Los pacientes ven a sus familiares difuntos que les vienen a buscar. Yo trabajo con una unidad de cuidados paliativos. Las enfermeras ya lo saben, es su día a día. Oye, que la de la 302 ya ha venido su tía difunta. El jueves se nos va, ya lo sabemos. No, no big deal, no big deal. Luego está el tema del contacto con esto que no sabemos lo que es. Estas mentes, conciencias, agencias desencarnadas. El tema de los mediums, muy peliagudo. A mí cuando me invitan a la televisión, una vez me explicaron que por contrato, que no es que me pagaran a mí, por contrato de la televisión, no podía mencionar nada de los mediums.
se ponen muy nerviosos, pero hay grandes estudios. De hecho, los estudios psíquicos empezaron en Inglaterra y en Estados Unidos a finales del siglo XIX, estudiando a grandes medium. William James iba a ver por las noches, como Pachita, como Jacobo iba a ver a Pachita. William James iba a ver a Mrs. Piper. Bueno, y así con la Mr. Piper. Esto a mis hijas les encantaría. Piper, ¿vale? El tema de la mediunidad. Hay personas que conectan y hay mediunidad bien hecha. Luego hay mucho charlatán, por supuesto, ¿vale? Más evidencias siguiendo esta rueda. Luego hay una cosa muy extraña que es la comunicación a través de dispositivos electrónicos. Esto, para los que vivís en España, parece que estemos ya hablando de este programa que se llama Cuarto Milenio, ¿no? Lo que se cuenta del misterio a las 2 de la madrugada. Pero a mí me lo han contado mamás, una mamá que se le murió su hijo, y el día de su cumpleaños, 4 años después, un pulsómetro que le había regalado empezó a sonar a la hora y el cumpleaños del aniversario de su muerte. Con perdón, ¿qué cojones es esto? O sea, esto no es una anomalía, esto es una locura. Pero sucede. Como dijo alguien muy importante, me olvido del nombre, no digo que sea cierto, digo que pasó. Y ya para acabar, saliendo del umbral, ¿vale? Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, durante 50 años se fue a la India, se fue por todo el mundo a recoger casos de niños que recuerdan vidas anteriores. Miles de casos, que luego, como el oro del Mississippi, tú lo puedes ir filtrando y de esos miles hay 100 casos brutales y de ahí 40 increíbles y luego 7 que no te los puedes ni creer. Bueno, ¿qué descubrió? Esto es evidencia científica. Luego no sabemos cómo se explica, pero es evidencia. Y con esto acabo a responder a tu pregunta. ¿Qué descubrió? Que hay muchos chavales de 1, 2, 3, 4, 5 años que cuando no había internet en un poblado de la India describían perfectamente que en su vida anterior, en vez de ser chico, habían sido chicas y que estaban casados con fulanito y ese era su apellido y su habitación tenía esta pinta y su ropa era así y había justo un pozo saliendo a la izquierda. Recuerdos, pero no solo recuerdos, temperamento, su manera de ser estaba impregnada todavía de aquello. Pero no solo eso. Aquí está el tema de los savants, chavales de 3 años que pueden tocar a Mozart. ¿Cómo han aprendido eso? Eso lo han tenido que copiar y pegar de otro sitio. Y por último, lo más espectacular que encontró Ian Stevenson. Algunos de estos niños tenían marcas físicas, no solo recuerdos. Y luego había muerto por un disparo en la sien. Y luego el niño tenía una marca justo en el mismo sitio. ¿Qué hacemos con esto? No lo sé. Pero esto es así. No digo que sea verdad, digo que pasó. Y más cosas, ¿no? Pues esta es la constelación. Esta es la constelación que nos indica que hay algo. Luego no sabemos lo que es. No sabemos. La gente dice reencarnación o resurrección o no lo sé. No sé. Igual nos reencarnamos, pero igual no todos. Igual no más de 20 veces. No lo sé. Pero que hay algo ahí, sí. Y la ciencia lo está tratando de estudiar. Muchas gracias, Ceci, por esa cuestión. Y le vamos a abrir paso a alguien más, quizás una reflexión, una pregunta. Pues yo os quiero decir una cosa más, que no me ha dado tiempo. En todo esto de las mentes anómalas, ampliadas, animales, alienígenas, ancestrales, hay una A que da verdaderamente pavor, que es que nos metan en la cabeza, y os aviso, la idea de que va a haber conciencias artificiales creadas en Silicon Valley. No os lo creáis, es muy peligroso, porque pronto nos van a decir, puedes eutanasiar. Qué perversión de la palabra, buena muerte. Puedes eutanasiar a tu abuelita y a tu perrito, pero no apagues el servidor ChatGPT, porque el ChatGPT 7 resulta que ahora es muy consciente. No te atrevas. Los derechos posthumanos lo van a proteger y nos van a meter un lío en la cabeza brutal, que ya nos lo han metido. Otro ismo que no os he contado. Decirte que como yo puedo simular algo, lo he instanciado. La diferencia entre simulación e instanciación. Que si suena como un pato y se mueve como un pato, tiene que ser un pato. Que si a través de la interfaz eso habla como tu padre y te anima a vídeos y su voz es la de tu padre, que estás hablando con tu padre. Esta es la perversión, esta es la guerra espiritual a la que nos está llevando todo esto, ¿no? Entonces, mucho cuidadito, porque yo a veces cuento lo de la conciencia. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Estamos investigando esto. Hay una parte súper oscura que está ahí.
Y son las guerras de la conciencia lo que estamos viviendo. Así que cuidado con el transhumanismo, que es una religión artificial. Hablan de inteligencia artificial, nos venden la conciencia artificial y lo que en el fondo nos están dando es una religión artificial que yo creo que nos va a destruir, a no ser que busquemos otras vías. Muchísimas gracias, Alex. Pues creo que nos vamos a quedar con esas palabras, con esas advertencias que nos hace sobre el poder de la ciencia oscura. Me recuerda a Darth Vader, ¿no? Un Sí, poco estar como pendientes. el cine se inspira en la realidad, no al revés. Exactamente. Muchísimas gracias por este tiempo. Yo estoy segura que te vamos a invitar no solo a una conferencia, sino que nos enseñes con esos PowerPoints tan maravillosos que nos has enseñado y que son completamente genuinos y auténticos. Este es mi material. Maravilloso. Muchísimas gracias. Te damos un sentido aplauso y un agradecimiento. Gracias, Gracias. Alex Gómez María. Gracias por invitarme, Concha, y a vosotros por estar ahí. Vamos a subir esta charla en abierto, vamos a dar las referencias del doctor Alex Gómez Marín, aunque estoy segura que ustedes ya le han buscado, búsquenle y encuéntrenle porque está ahí en los márgenes de la conciencia. Que esté bien, un abrazo. Qué bonito, me gusta.